vehículo, inevitablemente tienen que volver a recursar en algún momento las famosas leyes de tránsito, ¿sí? Las reglas de tránsito, lo que ese librito azul que los hacían leer antes de darles el carnet, ¿sí? Ahora para renovarlo el carnet hay que pasar de vuelta el examen. ¿Cuántos lo han hecho ese examen? A ver, ¿sí? Ah, bien. Todavía hay algunos que no lo han hecho tanto. Pero bueno, entonces hay cosas que está bueno recordarlas de vuelta. Yo estudiando un poquito esas leyes, me empecé a acordar de cosas que uno se va de pronto olvidándose en el tiempo, porque uno dice, bueno, pero este examen ya lo pasé, ya está. Ya me dieron el primer carnet, para renovarlo, que van a cambiar las leyes. No, la verdad es que no cambian demasiado. Pero hay cosas que las tenemos que refrescar. Amén. Porque nos las vamos olvidando de a poquito y de pronto decimos, ¿se cruza en rojo? No, no tanto así. Pero cosas que nos vamos olvidando y está bueno traerlas de vuelta a la memoria, ¿sí? Y yo creo que en la palabra de Dios nos pasa lo mismo. No por nada la palabra de Dios repite más de 366 veces la palabra no temas, ¿sí? O la frase no temas, ¿sí? Y es porque por ahí, como humanos que somos, tenemos muchos miedos, ¿sí? Y la palabra de Dios, el Señor, nos deja escrito, acordate que no temas, ¿sí? Porque Él está en control de todo. ¿Amén? ¿Gloria a Dios? Bien. Entonces quería repasar 3 leyes muy sencillitas, pero profundamente importantes, porque pueden traer mucha bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Amén? Y hay que practicarlas, hay que entenderlas, hay que tratar de no olvidarlas, ¿sí? Y yo creo que esto va a ayudar a refrescar nuestra memoria y a tenerlas más en presente. La palabra de Dios dice, y la primera de las leyes que queremos ver hoy, es la ley de la siembra y de la cosecha, ¿sí? ¿Cuántos conocen esa ley? Todos, ¿no? Ah, pastor, esa ya me la conozco, ya la sé a esa, pastor. Y la palabra de Dios dice justamente en Gálatas 6, 7 y el 8, vamos a leerlo, y dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, la palabra de Dios nos muestra allí que hay una cuestión de siembra y de cosecha. Muchas veces hemos usado este versículo como para decir, bueno, hay que sembrar en el reino, hay que ofrendar, hay que diezmar, ¿sí? Y eso lo sabemos y eso trae bendición a nuestras vidas. Amén, es verdad, ¿sí? Pero también tenemos que verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista que el mismo versículo nos va guiando y habla de sembrar en la carne para perdición y sembrar en el Espíritu. Amén. Y las cosas que se siembran justamente tienen que ver con 2 aspectos esenciales que caben en la responsabilidad de uno, porque ¿quién es el que siembra? Es uno, ¿sí? Uno es el que siembra. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? De uno mismo, ¿sí? Entonces, justamente se puede sembrar o en la carne, ¿sí? En la perdición de la misma, ¿sí? Detrás de los delitos y pecados, dice la palabra de Dios, de la carne, o en lo que es espiritual, en lo que compete al Señor, en lo que compete al Espíritu Santo. ¿Y qué podemos sembrar si no es nuestra vida? No estoy hablando de recursos nada más, yo estoy hablando de su tiempo,
de su vida. Y cabe entender también de que hay dos aspectos esenciales que tenemos que revisar, y es la calidad y la cantidad, ¿sí? Porque esas son cosas esenciales en el tema de la siembra y la cosecha. Si alguno sabe un poco de esos asuntos, ustedes entenderán que en términos de siembra y de cosecha, mucho tiene que ver la calidad de la semilla, ¿sí? Si la semilla es buena, la cosecha tiende a ser buena, más allá de los otros factores que hacen a una cosecha buena, que haya buen tiempo, buena lluvia y todo lo demás, ¿no? Pero la base del asunto es que haya una buena semilla. También lo otro, y es la cantidad, porque de cada semilla va a salir una plantita, ¿sí o no? No es que de una semilla salen 200 plantitas, sino sale una. Sí, de esa plantita pueden salir 200 semillas, sí puede salir. Pero originalmente, si usted sembró una semilla, ¿cuántas plantitas va a tener? Una. Entonces, la calidad y la cantidad son significantes. Y la palabra de Dios nos habla de lo que es la calidad, ¿sí? La palabra de Dios nos habla justamente en Malaquías 1, 8 y 9 de lo que es la calidad, de lo que le podemos ofrecer al Señor, de lo que podemos sembrar a Dios. Y nos habla enfáticamente sobre esa calidad. La palabra de Dios lo dice así: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntenle pues a sus príncipes, acaso, y tráiganle a ellos a ver si van a ser aceptados. Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad y misericordia de vosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios está diciendo justamente, hablándole al pueblo, diciéndole, la calidad no está tan buena, ¿no? O sea, cuando vienen a ofrecer al Señor una ofrenda, ¿qué animalito le traes? ¿Qué estás ofreciéndole? No, el que no sirve. Y harías lo mismo con los príncipes, dice el Señor. Harías lo mismo con la gente importante. Harías lo mismo. Porque para el Señor, bueno, el Señor entiende que mi ofrenda, que mi diezmo, que lo que yo puedo darle al Señor es así poquito. Y esto no se replica en una cuestión monetaria de ofrenda, de diezmo, sino se replica en nuestras vidas. ¿Cuál es el tiempo que le podés dar a Dios? Hay el que me sobra, después del trabajo, o un ratito antes de venir a la iglesia, o de ir al grupo pequeño, un poquito de leer antes de irme a dormir. Es más, me duermo con la Biblia así apoyado, porque la uso la Biblia de somnífero, ¿no? O sea, antes de dormirme, 2 versículos y caigo redondito. ¿Qué tiempo le estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué sacrificio le estamos dando a Dios? ¿Es acaso que le estamos dando lo más pobrecito, lo que más nos sobra al Señor? ¿O le estamos dedicando un tiempo genuino y respetado? ¿Estás haciendo tus devocionales diarios? ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo en el que estás cansado, en el que ya no podés? ¿En el que ya te da sueño? ¿Estás dándote el tiempo de orar o no? O bueno, oro un ratito antes de entrar al trabajo en el colectivo, o mientras voy en el auto, o mientras vengo para acá, mientras voy en el auto, pongo una musiquita ahí y alabo un poquito al Señor en los 10 minutos que me tardo del punto A al punto B.
¿O estoy dedicándole de verdad al Señor un tiempo especial? Eso es lo que cabe preguntarnos. Porque después venimos y decimos, Señor, queremos tu favor, queremos tu misericordia. El Señor dice, pero ¿qué me estás ofreciendo? ¿Ese tiempo de calidad es el tuyo? ¿Esos 10 minutitos, esos 5 minutitos, esos 15 minutitos? ¿Esa poca atención es la que tenés para ofrecerme? Entonces, tenemos que saber que si es para Dios, es lo mejor. ¿Amén? Es un tiempo escogido. ¿O no? O no me digan que un tiempo escogido no es un domingo. ¿Ah? El domingo es el día más bonito para descansar. Es más, los mejores partidos de fútbol, ¿cuándo son? No. Pero no, nosotros apartamos ese día, ese horario, para venir al Señor, para decirle, Señor, no te voy a dar cualquier día, sino este día es especial para vos, esta hora es especial para vos, esta porción de mi semana es especial para vos. Algo elegido, escogido, bueno para el Señor. Ahora, lo otro también es la cantidad. La cantidad, la palabra de Dios lo dice así en 2 Corintios 9, en el versículo 6, dice, pero os digo, si siembras, ¿qué cosa? Escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto tiene que ver con una cuestión de generosidad. Cuando nosotros somos generosos con el Señor es generoso con nosotros. ¿Amén? Tenemos que ser generosos con Dios. La palabra de Dios lo define incluso para con los demás. ¿Sí? Imagínese usted que tiene que ser generoso con sus hermanos y con aquellos que no son tan sus hermanos. Imagínese qué tan generoso tiene que ser usted con el Señor. Porque el Señor dice, ¿sabes qué? Si alguno te pide la capa, ¿qué tenés que hacer? ¿Darle también? La vestimenta, dice la palabra de Dios. Y si alguno te obliga a llevar la carga 1 milla, ¿qué tiene que hacer? Llevarla 2. Es generoso incluso con los que lo obligan. ¿Y no vamos a ser generosos con Dios? Y de vuelta, no estoy hablando de diezmo, ni ofrenda, ni de nada de eso. Estoy hablando de ser generosos con el Señor. De decir, Señor, ¿sabes qué? Voy a darte lo mejor y en cantidad. No es que voy a leer un versículo, voy a leer el capítulo completo. Y si ya leí el capítulo completo, me animo a 2 más. Voy a ponerme a estudiar la palabra de Dios. Voy a orar 10 minutitos. Llévalo a 20, sé generoso. Ya oras 20, llévalo a 30. Sé generoso con el Señor. Dios es generoso contigo. Tenemos que aprender a ser generosos con el Señor. De lo contrario, ¿qué queda? Después venimos al Señor y le decimos, Señor, dependemos de ti, de tu misericordia, de tu amor, pero no somos generosos. Hacemos lo justito y lo cotidiano, lo poquito, como para zafar. Y ya está. Me pasa mucho por ahí, con los líderes, ahí, con la gente del célula. ¿Qué vas a compartir en el grupo pequeño? No, es que leo 2 versículos y ya corro a la célula. Ya está, lo poquito, como para zafar. Bueno, a los que estamos sirviendo también nos cuesta. Porque al fin y al cabo decimos, bueno, ¿qué hacemos los pastores por ahí? ¿No?
que nos vemos muy tentados a decir, ay, esta prédica la prediqué hace un año atrás, bueno, la vuelvo a repredicar. En vez de buscar comida fresca para algo que venga del corazón del Señor, no, bueno, la repredicamos. ¿Para qué? Como para ir y tener de ahí algo como para zafar. Tenemos que aprender a ser generosos con el Señor, en todos los sentidos. No solamente en el dar, sino en el dar con generosidad, un poquito más. ¿Se necesita esto? Bueno, hacemos un poquito más. ¿Sí? Un poquito más. Mira lo que tienes al lado de decirle, tenés que dar un poquito más. Ay, pastor, pero ya estoy dando mucho. Se puede siempre un poquito más. Es más, ¿cómo será así? Mi papá siempre me decía, mira, lectura de la palabra y oración nunca falta, ¿sí? Nunca sobra. ¿Sí? Siempre se puede orar más y siempre se puede leer más la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, nunca sobra. Vamos a la segunda de las leyes. La segunda de la ley tiene que ver justamente con esto, la ley de la palabra. Ustedes saben que la palabra tiene algo particular y es que la tenemos que pensar como una herramienta, ¿sí? Nuestra boca es una herramienta para construir o para destruir, ¿sí? Es inevitable y es así. Hay un dicho popular que dice que el pez por la boca muere, ¿sí o no? Y la palabra de Dios nos explica justamente algo parecido. Nos habla de que las cosas que decimos son sumamente importantes. Y a veces no lo tenemos muy en claro. A veces no nos damos cuenta. A veces decimos de más. A veces no entendemos que tenemos que tener más cuidado con las cosas que decimos. Hace un tiempito atrás, hace unos días atrás creo, predicaba dándole un ejemplo, diciendo de que mi hermano Marcos me retaba porque decía que yo era muy negativo. Porque cada vez que él me venía con algún proyecto o alguna cuestión, yo le decía que no. ¿Sí? Yo le decía, no se puede por esto, no se puede ahora por esto, no hay, hoy no hay tiempo, no. Y él me decía, no, vos tenés un pensamiento muy negativo. Así que cambié a la frase. Ya no le digo que no, ahora le digo que sí. Sí, pero. Y la verdad es que es lo mismo, porque el pero termina siendo un tema negativo. Disculpen, estoy quedándome sin batería, pero ahí lo arreglé. Entonces, la palabra de Dios nos habla justamente del poder de las lenguas. Justamente lo dice en Proverbios 18, 21. En el lenguaje actual lo vamos a leer, que dice así: la lengua tiene el poder de dar vida y quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. No sé a cuántos les puede haber pasado de haber dicho cosas que después se arrepintieron. ¿Ah? ¿Les pasó alguna vez? A mí sí. Hace unas semanas atrás veníamos con mi hermano Marcos y estábamos escuchando un partido de fútbol y se nos ocurrió molestar a un hincha del equipo contrario aquí en la iglesia. No quiero decir demasiados nombres para no... y le hicimos burla, le digo, bueno, ya va una. Entré yo a la oficina y le digo, ya va una. Íbamos ganando 1-0.
le digo yo a mi hermano, mirá, hicieron otro gol, subí a decirle. Y subió Marco y me dijo, ya van 2. ¿Saben cómo terminó el partido, no? 2-2. Ya está. Nos tuvimos que arrepentir de lo que decíamos justamente. Y ese tipo de cosas nos puede pasar. A veces hablamos de más. Y las consecuencias de hablar de más llegan a nuestras vidas. Muchas veces, por querer o sin querer, esas consecuencias nos persiguen. Por haber dicho lo que no debíamos cuando estábamos enojados. Y ese es un tema. Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Y la palabra de Dios lo dice. En Santiago 1, 26 dice, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a ¿qué cosa? A su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¡Wow! Se puso serio el asunto, ¿no? Se puso serio el tema. Si hablamos de más, si nos creemos muy cristianos, pero no refrenamos lo que decimos. La palabra de Dios dice, che, estás haciendo mal. Eso de tu religión no está funcionando demasiado. Eso es mucho para los que se pelean por internet, ¿sí o no? Que se tiran con los versículos bíblicos, hacen avioncitos con versículos bíblicos y se tiran el uno al otro, ¿no? Los impíos no sé qué, y de aquel lado vuelve, los religiosos no sé cuánto, y así, peleándose con versículos bíblicos. Su religión no les sirve, dice la palabra de Dios. Son muy cristianos, pero se están peleando entre ustedes. No están refrenando ese ánimo de contestarle al otro. Hace un tiempo atrás, en un curso de pareja, hablaban justamente de eso. Un marido que no quería venir a la iglesia porque su esposa se llevaba, dizque el chisme santo de la iglesia para la casa. Ya desprotricaba. Ya hablaba y después lo quería invitar al marido. Y el marido, no, ¿para qué voy a ir? ¿Qué te enseñan allá en la iglesia? Si venís contando esas cosas, que la cual no te hizo no sé qué cosa, que el cual no te saluda, que este no sé qué. No, ¿para qué quiero ir allá? Y es un tema, porque su religión no le está sirviendo. No está haciendo las cosas, ¿por qué? Por irse de boca. En vez de hablar las cosas, los problemas, las situaciones con el Señor, no, va y le llena el corazón al marido. Cuando tenemos que hablar con el Señor, terminamos hablando con otro. La palabra de Dios sigue diciendo también en Proverbios 10, 19. El que mucho habla, mucho hierra, o sea, se equivoca o erra. Y el que es sabio, refrena su boca. Miren, mi mamá me lo enseñó con un dicho, creo que popular, o lo inventó ella. Pero míralo al que tenés al lado y decirle, calladito te ves más bonito. Claro, porque el que mucho habla se equivoca. El que mucho habla se equivoca. ¿Por qué? Porque dice muchas cosas y alguna se va a equivocar. Por eso es que los que estamos acá predicando y lo que siempre tratamos de enseñar es que lo que diga la palabra de Dios, eso de sí. Sí, lo que está en el versículo bíblico. Lo que digas tenga sustento bíblico. Porque de lo contrario, estamos escuchando un buen consejo de alguien, una buena anécdota, una linda historia o algo más. Y en ese algo más se puede equivocar, pero la palabra de Dios es infalible. ¿Amén? La palabra de Dios no se equivoca. Entonces,
si vamos a hablar de algo, que sea de la palabra de Dios. Si no, nos vamos a equivocar. Y como decía mi mamá, calladito nos vemos más bonitos. O por lo menos no mostramos que nos equivocamos. ¿Sí? También dice la palabra de Dios en Proverbios 13, versículo 3. El que refrena su lengua protege, ¿qué cosa? Su vida. Pero el ligero de labios provoca su ruina. Y ese es un tema. Más el día de hoy. Es algo que tenemos que aprender y enseñarle a la gente. Más a los niños. He visto muchos niños muy contestatarios, que le contestan a la mamá, que le contestan al papá. No le estoy diciendo que hay que volver al tiempo de antaño, ¿no? De los abuelos que a uno lo controlaban con la vista nomás, ¿no? Se sentían los gritos hasta que el nono hacía así. Te miraba, te blanqueaba los ojos y ya está, se calla todo el mundo. Pero hay que enseñarles que la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar lo que decimos, de no contestarle a los mayores, ser cuidadosos con esas cosas, porque el día de mañana no le van a contestar ni a usted, le van a contestar a un policía, y ese tipo tiene arma. Y si no le contesta a un policía, le van a contestar a un juez, y ese tipo lo puede meter preso. Entonces hay que ser cuidadosos, enseñarles. No se discute en la calle con nadie. Hay que salir a defenderse de todo el mundo. La palabra de Dios dice, ¿te golpearon la mejilla? Sí, poné la otra. No te está diciendo que le contestes. ¿Sabes cuántos valientes hay que no pusieron la otra mejilla en los panteones? Está lleno. No cuidaron lo que decían, ni a quién se lo decían. Y allá fue su vida. ¿Por qué? Por discutir, por irse de boca, por andar defendiendo honores que vaya usted a saber si eran de verdad o no. En vez de poner la otra mejilla. Sí, no vamos a ser inocentes en esto. Si es por cuidar a otro o a un familiar suyo, salte todo lo que quiera, no hay ningún problema, porque está cuidando a otro. Ahora, si es para cuidar su orgullo, su hombría, ponga la otra mejilla mejor. Había un pastor hace un tiempo que él decía, predicando justamente de Caín y Abel, ¿sí? Él decía que cuando hay una pelea entre hermanos, siempre es mejor ser el que muere. Porque Caín, el que quedó con vida, el que mató al otro, vivió toda una vida en maldición. En cambio, Abel fue aceptado por el Señor. Entonces, ¿sabe qué? Déjelo al otro con sus razones. No discuta tanto. No vale la pena. Ya está. Déjelo pasar. ¿Amén? Bien. Vamos a la tercera y última de las leyes que queremos ver hoy. La palabra de Dios habla justamente de una ley de la reciprocidad. Si usted se pregunta qué es reciprocidad, le cuento, es una comida japonesa. No, mentira. No, reciprocidad es una relación entre las dos partes que es igual. ¿Sí? Lo que está tratando de hacer es que haya igualdad entre dos partes. Eso es recíproco. Y la palabra de Dios dice justamente esto. En Mateo, versículo 12, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así:
Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren ellos que los traten a ustedes. De hecho, esto es de la ley y de los profetas. ¿Qué significa? Que hagas con los demás como quieres que hagan contigo mismo. Eso es recíproco. ¿Sí? Trata a los otros como querés que te traten a vos. Trata a los demás con el mismo respeto que vos demandarías de los demás. Si a vos no te agrada, no se lo haga a los demás. Ahora, eso también hay que revisarlo. Déjenme decirle, me pasa a mí, por eso me pongo yo de ejemplo. Yo no tengo absolutamente ningún problema con que alguien de la iglesia no me salude. ¿Sí? No tengo ningún problema. Si usted pasa por lado mío y no me saluda, no lo va a tener el pastor ofendido. ¿Sí? No me va a ofender. Y como no me va a ofender, no se preocupe. Ay, hay que saludarlo al pastor. No pasa nada. Si me saluda, gloria a Dios. Si no, no pasa nada. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero hay gente que sí le gusta que lo saluden. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí vinieron? Y tiene que ver justamente con eso. Yo, particularmente, como no me ofende que no me salude, yo sí me estoy fijando, bueno, no vaya a ser que al hermano le moleste que yo no lo salude. Entonces, si entro a un lugar, voy y saludo a todos. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí? A los que veo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer yo. Es más, por ahí algunos de ustedes se me sorprenden, pastor, a mí me saludó 2 veces. Ay, bueno, se me mezcla la gente. ¿Sí? Entonces, yo voy a cuidar eso. ¿Sí? Y que no me importe a mí que los demás no me saluden tanto, no significa que a los demás sí les importe. ¿Amén? Entonces, hay que ser cuidadosos con esto. Con saludar a todos. No solamente con eso, sino que no nos tomemos de estos para decir, bueno, como a mí no me molesta, entonces yo se lo hago a los demás. Pastor, a mí no me molesta que de pronto venga un hermano y se pare arriba del capó del auto. Ahí está mi auto, lo pueden ir y pisar. Entonces yo voy a ir y le voy a pisar el auto a mis hermanos. No haga eso. No, a mí no me molesta si vienen a casa y me abren la heladera para tomar un vaso de agua o algo. No me molesta. Así que voy a ir al kiosco de la iglesia, voy a abrir la heladera. No. ¿Sí? Significa una cuestión sencilla. Y esto es tener el mismo respeto a los demás que los demás tienen para conmigo. ¿Sí? Es eso. ¿Amén? ¿Se entiende? Porque si no, después empieza la discusión de, no, bueno, como a mí no me importa, a vos tampoco te tiene que importar. No funciona así. Esto funciona con una cuestión de igualdad de respeto. ¿Amén? Imagínese usted, y con esto quiero ir terminando, que estas 3 leyes que hemos compartido hoy son leyes que cubren más del 80% de los problemas que podemos llegar a tener en la vida. El problema con el dinero, si usted diezma y ofrenda, es generoso con el Señor, siembra, Dios lo va a ayudar. ¿Amén? El problema de la carne, si usted siembra en lo que es espiritual, su cosecha va a ser espiritual. Si siembra en la carne, carne será. ¿Sí? Si usted básicamente hace con los demás como a usted le gustaría que hicieran con usted, ¿cuántos problemas se ahorrarían? ¿Cuántas discusiones familiares tendrían menos? ¿Serían poquitas? No, serían un montón. Porque todo el mundo se respetaría el uno al otro. Todo el mundo tendría cuidado el uno del otro. Entonces, tenemos que saber de que estas leyes
están allí. Y la palabra de Dios las coloca allí para que nosotros las traigamos a memoria, para que las practiquemos, porque en ellas hay bendición. Y muchos de nuestros problemas cotidianos se ven resueltos si seguimos estas leyes, si seguimos estas reglas, si nos preocupamos por lo que le interesa al otro y lo tratamos con el mismo respeto, si le damos al Señor lo que es del Señor, si somos generosos con Dios, si sembramos bien, cosecharemos bien. Si sembramos mal, mal cosecharemos. Ahora, todo esto, la palabra de Dios nos muestra justamente que si ponemos en regla, nos ajustamos a estas leyes, la palabra de Dios tiene una bendición especial. En Deuteronomio 2, y quisiera ir terminando, por eso los invito a los músicos que me acompañen. Deuteronomio 2, versículo 1 dice: si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos los mandamientos que te mandó hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas las bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en las ciudades, serás bendito en el campo. Te bendeciré con muchos hijos y bendeciré tus campos con buenas cosechas. Te criará las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Tus canastas y tu tazón de amasar serán benditos. Serán benditos en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. Si el Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y si vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo, como te lo prometió. Amado, la bendición del Señor está para aquellos que se animan a seguir las leyes del Señor. Muchas veces nos preguntamos injustamente, ¿por qué es que estamos en esta situación, en esta necesidad, en este problema? Y muchas veces porque no hemos seguido las leyes de Dios. Muchas veces porque nos hemos olvidado, porque hemos hablado de más, porque no hemos cuidado lo que decíamos con nuestras bocas, porque no hemos sido generosos con el Señor ni en nuestra oración ni en la lectura de su palabra, o porque no hemos tratado a los demás con el respeto que demandamos que los demás traten con nosotros. Les puedo decir que el 80% de los problemas de su vida se verían en su gran mayoría resueltos si aprendemos a seguir estas reglas del Señor. Y las bendiciones del Señor nos van a alcanzar. Dice el Señor que va a llenar, va a bendecir todo lo que tú hagas. Tu trabajo, tu casa. Pero tenemos que aprender a seguir el consejo del Señor, el mandato de Dios, las leyes del Señor. Te invito a ponerte de pie un minuto.